Bendiciones, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues vamos a continuar en el punto que nos quedamos ayer. Decíamos que vamos a hablar del terreno en la mente que puede ser cedido al enemigo y es de 6 clases. Ayer consideramos solamente el punto número 1, una mente no renovada. Y tenemos que estar conscientes que los ejércitos del diablo son muy cuidadosos en cubrir sus hechos. Si un cristiano permanece carnal, le inducen nociones que parecen estar de acuerdo con su temperamento y carácter y le incitan a que crea que son de modo natural el resultado de su pensamiento, y dándose cuenta de que esta mente no renovada constituye su mejor obrador o taller. El enemigo emplea toda clase de estrategias para mantener al creyente en la ignorancia o impedirle que procure la renovación de su mente. El ceder terreno así es muy común entre los cristianos. Si este fuera el único tipo de terreno que cedieran, pues no sufrirían demasiado severamente en su intelecto y su memoria, pero hay otras clases implicadas. Por eso tenemos que renovar la mente, como dice Efesios 4:23 y Romanos 12:2, que son los versículos de referencia que estaremos utilizando. Hoy el título es La pasividad mental o el vacío de la mente, la pasividad mental, puerta abierta al diablo. ¿Por qué la mente vacía es una invitación a Satanás y a sus demonios? Bueno, el segundo punto que tenemos que considerar es que si tenemos una mente impropia, todos los pecados proporcionan oportunidades al adversario. Si un hijo de Dios acaricia el pecado en su corazón, está prestando su mente a los espíritus satánicos para que la usen. Como todos los pecados se derivan de los poderes de las tinieblas, es impotente para resistir estos poderes que están agazapados detrás de cualquier pecado que él permita y que esté guardando en su mente. En tanto que él tenga pensamientos pecaminosos que permanezcan en su corazón, durante todo ese tiempo los espíritus malignos estarán trabajando. Todas las ideas impuras, orgullosas, ásperas e injustas le dan bases de actividad a esos espíritus. Y una vez que el Hijo de Dios permite que estas ideas permanezcan, encuentra más difícil resistir la próxima vez que aparecen, porque los poderes de las tinieblas ya se han alojado en su mente. Pero además de las ideas pecaminosas, hay muchos otros pensamientos impropios que proporcionan al enemigo bases de operación. Frecuentemente las huestes de Satanás introducen una idea en la cabeza del creyente y si él la acepta, entonces esa idea va a adquirir raíces en su mente. Cada teoría no probada, cada idea vana, cada pensamiento desconocido, palabras recogidas casualmente por el oído o algo leído casualmente puede proporcionar terreno al enemigo como un lugar para sus operaciones futuras. El adversario puede así llenar a una persona de prejuicios para engañarla a que se oponga a la verdad de Dios y abrace muchas herejías. Número 3, entender mal la verdad de Dios. Jesucristo dijo en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El pueblo del Señor raramente se da cuenta de que cada vez que acepta una mentira de los espíritus malignos, está proporcionando nuevo terreno al enemigo. Si los seguidores de Dios interpretan como natural o causado por ellos mismos aquello que los espíritus malignos han perpetrado en sus cuerpos, en sus ambientes o trabajos, les están cediendo un territorio precioso para que puedan extender sus actos malévolos. Una mentira que se acepta forma una base para actividades futuras de los elementos satánicos. Al entender mal
Estos fenómenos, como resultado de algo producido por uno mismo, se da inconscientemente oportunidad para que permanezcan en sus vidas. Aunque este permiso sea conseguido por medio de un engaño, a pesar de eso, proporciona suficiente base para que los espíritus malignos puedan operar. Por otra parte, muchos cristianos entienden mal las verdades de Dios al ser ignorantes del verdadero significado de la muerte conjunta con Cristo. Como dice Romanos 6:11, consideraos muertos. La consagración, el movimiento del Espíritu Santo y otras cosas conciben estas verdades en sus corazones en interpretaciones que les causan prejuicios porque no entienden. Los espíritus malignos, al aprovechar la oportunidad, imparten a los santos la misma cosa que ellos entienden mal de las verdades de Dios. Y ellos hacen planes conforme al malentendido del creyente. Cuando se juzga que estas cosas son de Dios, sin darse cuenta de que no son más que una falsificación de los espíritus malignos, fundada en su mala interpretación. Número 4, aceptar sugerencias. Pablo en Efesios 6:11 al 16 nos motiva a que tomemos la armadura de Dios todos los días, porque muchas son las sugerencias que las huestes del diablo plantean en la mente del cristiano, especialmente ideas referentes a las circunstancias del futuro. Ellos disfrutan diciendo con anticipación lo que sería de él o lo que le sucederá. Y si no se da cuenta de la fuente de estas predicciones y permite que permanezcan en su mente, los espíritus malignos en el momento apropiado van a trabajar en su ambiente para precipitar los sucesos conforme a lo profetizado. Y quizá el creyente ya espera que sea así, sin percatarse de que todo ha sido dispuesto por los poderes del enemigo. Y este último solamente pone su idea en forma de profecía, la planta en su cabeza para ver si la acepta o la rechaza. Si la voluntad del creyente no presenta ninguna objeción, es más, si aprueba la profecía, los espíritus de maldad han obtenido una base para efectuar aquello que se han propuesto. El cumplimiento de las predicciones de los que echan carta y de los adivinos está basado enteramente en este principio. Pero también la palabra nos advierte de los falsos predicadores, de las doctrinas de los demonios. Hay ocasiones en que el adversario introduce declaraciones proféticas con respecto al cuerpo del cristiano, tales como predecir una debilidad o una enfermedad. Y si él absorbe este pensamiento, su pensamiento acabará estando realmente enfermo o siendo débil. Cree que está enfermo. Los que tienen conocimiento científico han llegado a la conclusión de que hay enfermedades psicológicas, pero los que tienen penetración espiritual saben que de lo que se trata es simplemente que la persona ha aceptado la sugerencia del espíritu maligno y que en consecuencia ha proporcionado base a este último para que fabrique la situación. ¿Cuántas de las llamadas enfermedades naturales y psicológicas son en realidad las maquinaciones de los espíritus malignos? Cuando un cristiano no rechaza los pensamientos que se originan en los espíritus malignos, les da base para que operen. Número 5, una mente vacía. Dios creó al hombre con la mente para que la usara. En Mateo 13:23 dice: el que oiga la palabra entienda. Dios desea que el hombre entienda su palabra con el intelecto y a través de ella llega a la emoción, la voluntad y el espíritu. Una cabeza despierta y despejada es un obstáculo a la obra de los espíritus del mal. Uno de los grandes objetivos es llevar a la mente de la persona a un estado en que esté vacío. El vacío en la mente significa que está en blanco. El poder del enemigo emplea o bien engaño o fuerza para transformar la facultad mental del cristiano en una entidad vacía.
y se da cuenta de que cuando la cabeza está vacía, no puede pensar. Ha sido despojado de toda capacidad para razonar y sentir, y va a aceptar sin poner objeciones toda clase de enseñanza, sea cual sea su naturaleza o sus consecuencias. El cristiano debería ejercitar su mente, porque su ejercicio constituye una gran desventaja para los espíritus malignos, que se ven obligados a ejercer toda su fuerza para dejarla en blanco. Solo cuando la mente está funcionando normalmente, el cristiano es apto para discernir las revelaciones sobrenaturales en que no tienen lugar los sentidos y las sugerencias implantadas diversas, y reconocer sus orígenes extraños. Una mente vacía proporciona una base para el enemigo. Todas las revelaciones y nociones aceptadas por una cabeza vacía proceden de fuentes enemigas. Si un cristiano durante algún tiempo no ocupa activamente su órgano de pensar, va a descubrir el interés que tienen los espíritus malignos en ayudarle a pensar. Y número 6, una mente pasiva. Hablando en general, una mente vacía no es muy diferente de una mente pasiva. O sea, dicho de modo estricto, tener la cabeza vacía significa no usarla, en tanto que una cabeza pasiva significa esperar que alguna fuerza extraña la ponga en actividad. Y esta última es un paso más allá de la primera, porque la pasividad es abstenerse de moverse por la acción de uno mismo, y en lugar de ello permitir que los elementos extraños le muevan. Un cerebro vacío no piensa por su cuenta, pero permite a los poderes extraños que piensen por él. La pasividad reduce al hombre a una máquina. Un estado pasivo es el más ventajoso para los espíritus malignos, porque les ofrece la oportunidad de ocupar la voluntad del creyente y el cuerpo también. Y como una mente oscurecida es engañada fácilmente porque no sabe lo que está haciendo y a dónde se dirige, también una mente pasiva es vulnerable al ataque, puesto que no tiene sensibilidad en absoluto. Si alguno permite que su cabeza deje de pensar, escudriñar y decidir, y ya no comprueba su experiencia y acción con la Biblia, está invitando prácticamente a Satanás a que invada su mente y le engañe. En su deseo de seguir la guía del Espíritu Santo, muchas personas creyentes creen que no tienen necesidad de investigar y de juzgar a la luz de la Biblia todos los pensamientos que al parecer vienen de Dios, pero son falsificaciones. Creen que al ser guiados por el Espíritu Santo es estar muerto a uno mismo, y obedecen toda noción e impulso de su cerebro. Siguen especialmente las ideas que aparecen después de la oración, por lo que disponen su mente para que esté pasiva durante la oración, y después detienen sus propios pensamientos y sus otras actividades mentales, de modo que estén dispuestos a recibir los pensamientos de Dios. Y el resultado es que se vuelven duros y obstinados, no son razonables y aceptan gran cantidad de cosas irracionales. No saben, número 1, que la oración no va a transformar nuestros pensamientos haciéndolos piadosos. Número 2, que el que espera los pensamientos divinos durante la oración y después está invitando falsificaciones de los espíritus malignos. Y número 3, la guía de Dios se halla en la intuición del espíritu, no en la mente del alma. Pero no son pocos los santos o los creyentes que, haciendo caso de la voluntad de Dios, pues Él no quiere que el hombre sea pasivo, sino que coopere activamente con Él, y pasan tiempo entrenándose para tener la mente pasiva. Se persuaden a sí mismos de no pensar a fin de poseer los pensamientos de Dios.
Les es difícil entender que si no están usando su cerebro, Dios no va a hacerlo por ellos y no pondrá sus pensamientos en su cerebro. El principio de Dios para que los hombres lo obedezcan es que controlen toda su persona con la voluntad y que colaboren con Él. Solo el diablo es el único que quiere explotar la oportunidad de una mente pasiva y se apodera del control de los hombres. Dios no ha querido nunca que los hombres reciban su revelación como si fueran robots. Es el enemigo solamente el que lo desea. Toda pasividad les favorece a ellos porque de buena gana sacan ventaja de la locura y pasividad de algunos creyentes para operar en sus mentes. La próxima semana estaremos hablando un poco más profundo acerca de la pasividad, pero por hoy quiero que entiendas acerca de el tener la mente pasiva, el no darte cuenta, como hemos estudiado, que la mente es un campo de batalla y que debes de estar preparado para presentar resistencia. Pero dice Pablo en 2 Corintios 11:3, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. La batalla espiritual, la pérdida de la victoria ocurre siempre en el mundo de la mente. Grábatelo muy bien esto. En otras palabras, la mente es el campo de batalla del creyente, como hemos estudiado. Es el escenario donde la guerra espiritual ruge con mayor intensidad. Por esta razón, tanto Dios como Satanás buscan cautivar toda nuestra mente. Dios con la intención de garantizar nuestro bienestar y Satanás con el único objetivo de lograr nuestra destrucción. La mejor evidencia de que Dios está interesado en cautivar nuestra mente es el hecho de que cuando Cristo fue cuestionado sobre cuál era el más grande mandamiento de la ley de Dios, Él contestó en Mateo 22, 37 al 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y con estas palabras Cristo dio a conocer que el más alto llamado del creyente involucra mucho más que sentimientos y emociones. Demanda el uso absoluto de la mente en la adoración a Dios. Y esto es algo que Satanás está tratando de evitar a toda costa, porque él sabe que todas las demás ordenanzas que Dios le ha dado al hombre dependen del cumplimiento de ese primer mandamiento. Ahora bien, la importancia de la mente en la guerra espiritual radica en algo que el libro de Proverbios revela, refiriéndose al hombre. El autor de Proverbios afirma lo siguiente, en Proverbios 23:7, pues como piensan dentro de sí, así son. Esto implica que los pensamientos de una persona determinan la manera en que él o ella se conduce en la vida, porque todas nuestras acciones van precedidas de un pensamiento, ya sea que estemos o no conscientes de ello, de modo que ninguna decisión es tomada por el hombre sin que la mente esté involucrada. Pero ¿cuál es el problema de la mente caída? Por un buen tiempo la mente del ser humano pensó bien, pero después de la caída de Adán y Eva, la mente jamás ha vuelto a funcionar correctamente. A partir de entonces, el entendimiento de ellos se endureció, como dice 2 Corintios 3:14, y quedó completamente cegada, como dice 2 Corintios 4:4. Y esto significa que producto del pecado, la mente caída dejó de ser receptiva a la verdad de Dios, pues ahora existe un velo cubriendo el entendimiento de los incrédulos que no les permite ver la gloria de Dios revelada en la persona de Cristo. Y más aún,
Las Escrituras afirman que Satanás es quien activamente ha cegado el entendimiento de los que no creen para que la luz del Evangelio no resplandezca en ellos. En pocas palabras, sin la intervención de Dios, los hombres quedarían abandonados a una mente pecaminosa que se rebela continuamente contra el conocimiento de Dios, como dice 2 Corintios 10:5, y que en sí misma es incapaz de reconocer su necesidad de redención. Y por otro lado, la palabra nos enseña que la caída del hombre provocó también la vanidad de su mente. Es decir, el entendimiento de aquellos que no conocen a Dios está totalmente distorsionado, desprovisto de propósito y sentido, lo que se traduce en una vida vana y vacía. Lamentablemente, en ocasiones, ese vacío permanece en cierta medida aún después de que la persona ha venido a los pies de Cristo, como estudiamos ayer, pues él o ella todavía no han alcanzado un grado de santificación suficiente como para transformar por completo su manera de pensar. Y de ahí que el apóstol Pablo exhortaba a los creyentes en Éfeso a no comportarse como los gentiles, quienes andaban de acuerdo con la vanidad de su mente, pues ellos tenían el entendimiento entenebrecido por causa de la dureza de sus corazones hacia la verdad de Dios, como lo dice en Efesios 4:17-18. Así que otro de los efectos de la caída es que la mente del hombre quedó totalmente oscurecida por el pecado. Y eso es lo que hace que el entendimiento del inconverso esté completamente envanecido, desprovisto de propósito y sentido. Ahora bien, escuchen esto, el problema de la mente caída es que una mente carnal, como dice Colosenses 2:18, no se deleita en la ley de Dios ni anda conforme al Espíritu de Dios, sino que responde a los deseos e impulsos pecaminosos de la carne y disfruta pensar en las cosas que a la carne le dan satisfacción. Como creyentes, no se supone que tengamos una mente carnal, pero de tiempo en tiempo luchamos con pensamientos carnales debido a que tenemos una naturaleza pecaminosa que no será transformada por completo, sino hasta que entremos en gloria, hasta que dejemos este mundo. Y mientras tanto, esa carne seguirá siendo el campo fértil para los demonios. Un cristiano puede pensar carnalmente en determinado momento, pero la mente del inconverso lo hace continuamente, porque de acuerdo con la revelación de Dios es una mente depravada, como dice 1 Timoteo 6:5, una mente perversa y torcida que ha sido abandonada por Dios a sus propias pasiones, como dice Romanos 1:24-32. Y además Cristo mismo reveló que la mente caída es una mente embotada, como dice Marcos 6:52, porque es incapaz de discernir las cosas espirituales. Y por esa razón, muchos de aquellos que fueron testigos de las enseñanzas, de los milagros de Jesús, no pudieron entender lo que Él les decía, ni tampoco percibir quién realmente era el que estaba frente a ellos. Y hoy los vemos con las mentes confundidas. Tal es la condición de la mente caída. Y Satanás conoce muy bien esto. Por lo tanto, él sabe cuál es la mejor manera de entretener, de engañar y de distraer la mente del hombre para alejarla cada vez más de la verdad de Dios. Ahora, tal vez estamos hablando mucho de la mente, pero realmente tú sabes, conoces la definición de la mente. En la palabra de Dios hay múltiples términos, tanto en hebreo como en griego, que son traducidos al español como mente. En el Nuevo Testamento, las dos palabras más comunes para mente son dianoia, que aparece 12 veces e implica pensar a través de, y nous, que aparece 24 veces y es definida por uno de los diccionarios como el asiento del entendimiento,
el lugar del conocimiento y razonamiento e incluye sentimientos y decisión. Es decir, con la mente el hombre razona, acumula conocimiento, toma decisiones y siente. De manera que las emociones de una persona están íntimamente atadas a cómo él o ella piensa. Y eso nos ayuda a entender mejor a qué se refería Cristo cuando dijo que debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Él espera que le amemos con todos nuestros sentimientos, con todo nuestro conocimiento, con todos nuestros razonamientos y con cada decisión que tomemos. Y vale la pena aclarar que aunque de este lado de la gloria la mente del hombre está ligada a un órgano físico llamado cerebro, cuando la palabra de Dios usa el término mente, no se está refiriendo solo a la parte física, sino al individuo, a la persona en conjunto y de manera particular a la capacidad de pensar y razonar que tienen los seres humanos, que es una de las formas en que podemos ver la imagen de Dios plasmada en el hombre, como dice Romanos 11:34 y Primera de Corintios 2:16. De hecho, cuando un creyente muere, su cuerpo permanece en la tumba, pero su espíritu va a la presencia de Dios. Y ese espíritu que disfruta del gozo del Señor y que aún no cuenta con un cuerpo glorificado, porque no tiene un cerebro físico, está de alguna manera pensando y sintiendo. Si bien es cierto que la palabra de Dios revela que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales de maldad, como dice Efesios 6:12, no hay duda alguna de que esa guerra espiritual, como en todo enfrentamiento bélico, se lleva a cabo en un campo de batalla. Y en la vida del creyente ese campo de batalla es la mente. Y esto es así porque tanto Dios como Satanás saben que la batalla por la verdad se gana o se pierde en la mente, como ya hemos estudiado. A través de la carta a los romanos, el apóstol Pablo nos ayuda a entender la participación de la mente en la lucha espiritual que ruge en el interior de cada hijo de Dios. Específicamente en el capítulo 7 de Romanos, Pablo dice lo siguiente, en Romanos 7, 22, 24, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y con estas palabras Pablo reconoce que en su interior hay un conflicto entre lo que su mente desea, obedecer a Dios, y lo que su carne desea, disfrutar el aquí y el ahora. Y ese conflicto tiene lugar en su mundo interior, es decir, en su mente. Y lo mismo ocurre a diario en nuestras vidas, porque nosotros, al igual que Pablo, somos partícipes de la naturaleza caída de Adán y Eva. En nuestro interior hay dos realidades que combaten entre sí. Una mente renovada que se deleita en los mandamientos de Dios y un cuerpo no glorificado que aún tiene deseos caídos que constantemente demandan atención de manera que puedan ser satisfechos. Por eso no debe extrañarnos que Pablo anhelara con tanto desespero ser librado de un cuerpo que le hacía pecar y le separaba de Dios. De hecho, la batalla que está en la mente del creyente es tan grande que algunos teólogos entienden que cuando el apóstol Pablo usó la frase en Romanos 7:24, ¿quién me libertara de este cuerpo de muerte?, él estaba haciendo alusión a una práctica que tuvo lugar durante el Imperio Romano. Cuando alguien era culpable de haberle quitado la vida a otra persona, el acusado podía ir a la horca o las autoridades podían ordenar que su cuerpo fuera atado al cuerpo sin vida del asesinado. Y en esos casos,
El homicida podía ser obligado a permanecer atado a su víctima a fin de que el cadáver putrefacto los infectara lentamente hasta ocasionarle la muerte, o el que cargaba al muerto muriera de inanición. ¿Se imaginan lo horrendo que debe ser estar atado a un cadáver en proceso de descomposición? Muchos entienden que Pablo tenía esa escena en mente cuando describió la batalla que libraba entre su cuerpo caído, que estaba atado al pecado, y su mente renovada por el Espíritu, que anhelaba obedecer la ley de Dios. Por eso la importancia de no tener una mente pasiva. La mente es el blanco de ataque de Satanás. Como mencionamos anteriormente, cada acción que tomamos, cada palabra que pronunciamos, por más natural y espontánea que pueda parecer, va precedida de un pensamiento. Proverbios 16:9. Y esto es así porque la mente es el centro de operaciones del ser humano. La mente dirige los pensamientos, las emociones, las decisiones y las acciones del hombre. De modo que todo lo que experimentamos es generado y procesado de una u otra manera por nuestra mente. Por esta razón, el resguardo de la mente es vital en la guerra espiritual. Porque si Satanás logra distraer nuestra mente de la verdad de Dios, pues somos hombres muertos. Desde el huerto del Edén, el blanco de ataque de Satanás ha sido la mente del hombre y lo seguirá siendo. Cuando la serpiente se acercó a Eva, su estrategia fue involucrarla en una conversación con el propósito de distraer su mente de aquello que Dios había ordenado. Por eso la importancia de la oración que hemos estado estudiando, la intimidad con Dios, porque si tú no hablas con Dios, Satanás va a hablar contigo. De esa manera hoy en día, Satanás busca distraer nuestra mente por medio de ideologías y razonamientos mundanos, con el fin de evitar que nos mantengamos enfocados en la dirección correcta y provocar así nuestra caída. De ahí la importancia que la palabra de Dios otorga a la renovación de nuestra mente, de forma de que podamos pensar conforme a la verdad de Dios y no nos dejemos engañar por las mentiras de Satanás. Satanás busca ganar acceso a nuestra mente. La iglesia de nuestros días está en peligro de ser engañada por Satanás de la misma manera en que Eva fue engañada por la serpiente en el principio. De hecho, su estrategia no ha cambiado durante toda la historia de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo escribió a los Corintios diciendo: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Con estas palabras, Pablo buscaba alertar a los creyentes en Corinto para que no fueran engañados por la astucia de Satanás. Él temía que sus mentes fueran involucradas en una forma de pensar equivocada que provocara que ellos fueran desviados de la verdad, tal como lo fue Eva y lo fue en el Edén, imagínense, en el jardín. Ciertamente la sencillez de lo ordenado por Dios se complicó una vez que las mentiras de la serpiente aparecieron para distraer el oído a Eva y llegaron a su mente. Al revisar los evangelios, en un momento dado encontramos a Pedro confesando su fe en Jesús. En Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual Jesús respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En Mateo 6:16-17.
Sin embargo, unos versículos más adelante, vemos que Jesús reprende a Pedro, porque aparentemente él estaba siendo usado por Satanás para tratar de impedir que el plan redentor de Dios se cumpliera. Mientras Cristo anunciaba los padecimientos que tendría que sufrir en Jerusalén y su eventual muerte y resurrección, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciéndole: no lo permitas, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, él dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 21 al 23. En pocas palabras, mientras Pedro pensaba en las cosas de Dios, Satanás de alguna manera logró distraerlo y consiguió que él cambiara su forma de pensar para que no pudiera ver los sufrimientos y la muerte del Mesías como parte del plan soberano de Dios, sino como algo que debía ser evitado a toda costa. Así que vemos una vez más la participación de la mente en la guerra espiritual al convertirse en el principal blanco de ataque de Satanás. El enemigo está constantemente buscando la manera de ganar acceso a nuestra mente. Y aunque no sabemos con exactitud cómo él logra infiltrar nuestros pensamientos, la palabra de Dios revela que ciertamente Satanás ejerce influencia sobre la mente del hombre. A manera de ejemplo, veamos un evento registrado en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, primera de Crónicas 21, dice: Satanás se levantó contra Israel y provocó, incitó a David a hacer un censo de Israel. En el hebreo, la palabra traducida como provocó, incitó, significa estimuló, sedujo, persuadió. ¿Y qué otra cosa puede ser objeto de persuasión o provocación sino la mente humana? Esto implica que de algún modo Satanás ganó acceso a la mente del rey David y lo persuadió de que era una buena idea hacer un censo para saber con cuántos hombres él contaba para ir a la guerra. Y como es conocido por muchos, la acción de David desagradó a Dios y trajo como resultado la muerte de 70,000 israelitas. En Primera de Crónicas 21, del 7 al 14, esta lamentable historia revela una vez más que la mente es el campo de batalla del creyente, el terreno donde se gana o se pierde la lucha espiritual contra el maligno. Y con razón, como veremos la siguiente semana, Pablo nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios, la cual incluye un yelmo, un casco que sirve para cubrir nuestra cabeza en el campo de batalla, es decir, proteger nuestra mente y nuestros pensamientos contra las estrategias y las maquinaciones malvadas de Satanás. De igual manera, el libro de Proverbios nos llama a guardar nuestro corazón con toda diligencia. Proverbios 4:23, que es otra manera de decir que necesitamos resguardar nuestra mente, porque la mente dirige nuestros pensamientos, emociones y acciones. Ahora bien, la manera en que protegemos la mente de las mentiras del enemigo es haciendo uso de la palabra de Dios. Como hijos de Dios, necesitamos seguir el ejemplo de Cristo y recordarle a nuestra mente lo que Dios ha dicho. Pues la verdad de Dios desarma las mentiras de Satanás y nos ayuda a permanecer firmes ante sus ataques. Cuando el enemigo quiera sembrar dudas en tu mente, toma las escrituras y háblate la verdad a ti mismo, porque la victoria en la guerra espiritual solo se alcanza permaneciendo firmes en la verdad, como Jesús lo dijo en Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, escuchen bien el tema que veremos el domingo, que tiene que ver con todo lo que estamos estudiando. ¿Haz morir al pecado o él te matará a ti? Uy, este título. Haz morir al pecado o él te matará a ti. El Nuevo Testamento no deja dudas de que la santidad
es responsabilidad nuestra. Si vamos a buscar la santidad, tenemos que tomar decisiones correctas, pero es más fácil decirle o pedirle a Dios que haga algo por mí, porque al hacerlo yo estoy esquivando, postergando, atrasando, rechazando, como quieras llamarlo, la necesidad de enfrentar mi responsabilidad. Pero entonces, ¿cuál es la acción que debemos cumplir? ¿Lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas? Y si lo trato de hacer con otros métodos, sin el Espíritu Santo, ¿qué sucederá? ¿Cómo podemos destruir la fuerza y la vitalidad del pecado? Son preguntas que debemos de entenderlas a la luz de la palabra de Dios. Pero hoy te quiero dejar con esto, de que no dejes tu mente pasiva. La pasividad mental es una puerta abierta al diablo, porque una mente vacía es un campo fértil que lo invita a él y a sus demonios. No dejes tu mente pasiva. La pasividad mental, puerta abierta al diablo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta semana, Señor, que nos estás alimentando, Señor, con maná fresco del cielo, Señor, con una palabra profunda tal vez para algunos entendible, inentendible, Señor, porque estamos tan acostumbrados a palabras ligeras, pero no alimento sólido. Como dice tu palabra en Hebreos 5:11 al 14, que el alimento sólido es para aquellos que han ejercitado los sentidos espirituales. Es tiempo que tu iglesia se prepare para la batalla, que ya no permitamos que el enemigo gane el campo de batalla que es la mente, con tantas doctrinas de demonios, con mensajes ligeros, motivacionales, donde se predica lo que el cliente quiere oír, lo que la gente quiere oír, pero no lo que tú dices en tu palabra. Prefieren que se les motive y que se les encubra con lodo, como decía Jeremías, y decir que todo está bien, que hay paz y seguridad, cuando en realidad no la hay, porque las concupiscencias de la carne ganan terreno a través de la activación de pensamientos de demonios, porque la pasividad mental, una mente no renovada, como tú nos hablabas hoy, una mente impropia, el entender mal la verdad de Dios y aceptar sugerencias del enemigo, nos lleva a tener una mente pasiva. Necesitamos, Señor, ponernos toda la armadura de Dios, pero estar conscientes de que la cabeza, la mente, es el principal foco de ataque del enemigo. Hoy te rogamos que nos des entendimiento y sabiduría, Señor, para que cada uno nos armemos, nos humillemos y reconozcamos si hemos sido orgullosos, envaneciéndonos en nuestra mente, en nuestro raciocinio, y que nos humillemos, porque a un corazón contrito y humillado tú no rechazas. Señor, si hemos seguido el principio de Satanás, de sentirnos orgullosos, de sentirnos que podemos, que no necesitamos ayuda, de sentirnos que somos, el vaso que tú utilizas, el sentirnos los únicos, el orgullo espiritual, Señor, ese también embota la mente, que fue lo que provocó la caída de Satanás, el orgullo, y él sigue llenando de orgullo la mente de la gente, como lo hizo con Adán y Eva, y él les propuso: serán como Dios, ofreciéndoles independencia de ti para que ellos actuaran por su cuenta, y lo sigue haciendo, haciéndole creer al hombre o a la mujer de que no te necesitan, que ellos pueden hacerlo con sus fuerzas, que lo que tienen es por su trabajo, que lo que tienen se lo merecen, y son engaños para llenarle la mente de basura, pero no de tu palabra, Señor. Hoy te rogamos que tú seas barriendo nuestra mente, Señor, que no la tengamos pasiva, que renovemos el espíritu de nuestra mente, que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya, Señor, en el nombre de Jesús, como tú nos lo dices en tu palabra, Señor, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento tuyo.
Te damos la gloria y la honra, Señor, y que este domingo tengamos un servicio glorioso, poderoso, que tú traigas a nuestros hermanos, que quites todo impedimento y que podamos entender lo que tú nos vas a hablar, de que debemos hacer morir al pecado o Él nos matará a nosotros. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.